9 de la mañana en el programa Salud 360, un espacio dedicado totalmente a la salud, a la prevención y al autocuidado, donde compartiremos información actualizada en el mundo de la medicina, de la mano de expertos en la materia con 20 años de experiencia a través de Radio Panamá. Muy buenos días, estimados oyentes. Muy agradecidos por su sintonía el día de hoy. Este es su programa Salud 360, un espacio dedicado a la prevención, al cuidado de su salud, en donde le enseñamos a todos ustedes, amigos oyentes, diferentes datitos, técnicas para cuidar y prevenir enfermedades y, por supuesto, mantenernos saludables. Hoy estamos en cabina con una invitada de lujo, pero antes vamos a recordar los números de teléfono para que nos puedan contactar y hacer sus preguntas. Les habla su servidora, la doctora Sally Vergara. Vamos a ver los teléfonos en cabina 378-2711 y 2712 y el número de celular 6131-5565. Repito, 6131-5565. El tema que vamos a estar abordando el día de hoy es acerca de la salud auditiva, Pinky. La audición, uno de los órganos de los sentidos más importantes. Y hoy vamos a aprender aquí todo lo gran impactante que es poder conservar la salud auditiva para tener una buena calidad de vida. A veces pensamos que un pequeño pedacito de piel que tenemos aquí pegadita en la cara es irrelevante y no lo cuidamos como debe ser. Así que el día de hoy nos acompaña nuestra querida doctora Amarilis Meléndez. Ella es especialista en otorrinolaringología. Es una persona que ha trabajado mucho en este tema de la salud auditiva, tanto conservarla como recuperarla a todos los niveles y a todas las edades. Bienvenida, doctora, a su programa y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, doctora Vergara. Es un placer estar aquí con sus oyentes y con las personas que están aquí en la cabina. Y la verdad es un tema muy apasionante y que espero que las personas que nos escuchan puedan captar algunos de estos hábitos positivos que van a permitir que mantengan su salud auditiva por toda la vida. Muchas gracias, doctora. Voy a repetir los números de teléfono en cabina porque sé que van a surgir muchas preguntas. Es el 132711 y 378-2712. Nosotros nos escuchamos a nivel nacional, doctora, en esta emisora. Sí. Excelente. Voy a dictar las frecuencias porque a veces vivimos en Panamá, pero estamos en el fin de semana pasando un bonito fin de semana en familia en el interior, así que, y no sabemos cuál es el día que vamos a sintonizar, así que yo les voy a decir aquí. En Colón nos escuchamos en el 94.7 FM, se mueve un poquito el dial. En Bocas del Toro, Radio Panamá se escucha en el 97.7 FM. En la provincia de Darién es el 101.5 y en provincias centrales 104.7. Pero también ustedes pueden accesar a los que no tienen radio, porque sabemos que muchos en este momento sí van trabajando, van camino al trabajo, en el auto, ahí pueden poner la radio. Pero a veces nos dicen, ay, yo no tengo radio, si eso ya no se usa, doctora. Acá en la ciudad no, pero en las comunidades, en el interior sí. Así que saludos a todos nuestros amigos de Veraguas que siempre nos escuchan. Ustedes pueden sintonizar también este programa a través de la señal de YouTube o también pueden entrar en internet en el enlace de Radio Panamá y ahí donde dice en vivo hay una pestañita, ustedes tocan allí y van a estar escuchando el programa en vivo. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar en materia. Yo tengo una pregunta muy interesante, doctora. Quiero decirle que estoy muy emocionada de que usted esté aquí porque para mí, sobre todo en los últimos tiempos, es difícil, como digo yo, existir y no es que uno se esté poniendo viejo ni menopáusico, pero ya uno como que soporta menos cosas, ¿verdad? Entonces, el ruido es una cosa que nos molesta bastante. Pero quería preguntarle primero, para conocimiento de todos nuestros oyentes, cuando decimos salud auditiva, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tenemos que pensar? Sí, bueno, primero, el oído realmente tiene dos partes, ¿no? La parte anatómica, que es lo que uno ve, pero tiene la parte fisiológica que nos va a dar dos sentidos muy importantes, que es la audición y el equilibrio. Y la protección de va a dar desde protegerlo correctamente en la parte anatómica, evitar los traumas, evitar meternos cosas dentro que pueden lesionar. Pero hay un otro cuidado que tenemos que tener justamente que es con el ruido o los sonidos altos, porque ellos van a ir directamente a impactar lo que es la parte auditiva cuando están por encima de los 80 decibelios.
Tengo que hacer aclaración también que el ruido es el mayor contaminante ambiental en el mundo. Wow. Hay ciudades ya reconocidas que son sumamente ruidosas. Hay como 2 en India. Madrid era una ciudad ruidosa y ya no lo es. Panamá no está dentro de ese grupo de las 10 más ruidosas. Sin embargo, sabemos que el nivel de ruido aquí es alto. Tenemos regulación desde el 2002 que va a regular los niveles de ruido de la contaminación acústica ambiental, que es el ruido de los autos y todo lo demás. Sin embargo, vuelvo al punto de que hay 2 efectos específicos del ruido en el cuerpo. Uno son cambios, sensaciones, alteraciones, y la segunda, más importante, cuando es más allá de un límite, la lesión en el oído, en la audición. La primera, que serían lo que llamamos los efectos no auditivos del ruido, se dan porque el ruido en nuestra filogenesis, o sea, en nuestro cuerpo, nuestra parte ancestral reptilínea que llamamos, el ruido se ve como una advertencia de peligro. Y cada vez que tenemos peligro, por ejemplo, vamos caminando y suena la bocina de un auto, nuestro cuerpo reacciona como que hay algo que no debía estar y todos lo hemos sentido. Ajá. Esa reacción da la liberación de unas sustancias, neurotransmisores que se dan en el cuerpo, mucho de la epinefrinas, catecolaminas, y van a dar taquicardia, hipertensión, aumento de la cantidad de jugo gástrico, justamente preparándonos para la huida, que es el efecto que debe dar cuando estamos en peligro, huir. Ok, doctora, entonces antes de que siga, porque estoy bastante impactada y supongo que los amigos oyentes también. Primero habló de 2 funciones del oído, que es la audición y el equilibrio. Esto quiero dejarlo aquí para que lo retomemos, porque a veces pensamos que el oído nada más nos está regulando lo que es la audición. Y lo otro que usted acaba de decir tan importante es los efectos que el ruido produce en nuestro cuerpo. Creo que a veces se nos olvida, o tal vez no todos estamos muy claros en que todo eso pasa, y entonces a veces lo minimizamos. El riesgo, el efecto lo minimizamos. Y le digo tanto así que a veces usted dice, oye, baja esa bocina que está muy alta, y te tachan de que ya estás amargado o que eres rompegrupo, o tal vez ya te estás poniendo vieja. Entonces no es así. Esas reacciones que tenemos, que usted acaba de mencionar, taquicardia, liberación de catecolaminas, son efectos normales, naturales, de que el ruido está muy alto, cuando el sonido sobrepasa los límites. Sí, justamente, ¿por qué? Porque son las señales de peligro que le dan a nuestro cuerpo. Y eso se va dando entonces en un día, otro día, varias veces durante el día. No van a ser efectos que van a dar la consecuencia rápidamente. Es decir, que no es porque salgo ahora y me da la hipertensión y la taquicardia, bueno, eso se quita, el cuerpo dice, no es un problema, no pasa nada. Pero la repetición, el estar inmerso en ese tipo de ambiente a largo plazo, estamos hablando de años, entonces va a dar estos cambios. Y ya hay estudios que lo han demostrado. En Madrid hay un estudio muy completo donde habla inclusive del aumento de las visitas al cuarto de urgencia cuando los niveles de ruido son muy altos en la noche. Hay estudios sobre la hipertensión dando problemas cardiovasculares, infartos. Wow. Hay estudios que muestran que hay disminución del crecimiento fetal en las mujeres embarazadas expuestas a mucho ruido. Entonces estamos hablando de ambiente ruidoso a largo plazo por mucho tiempo, ¿no? Wow. Pero debemos tener claro que debemos minimizar todas estas situaciones que pueden llevarnos a tener una lesión. Porque, pues no sabemos, hay una cosa que también se llama susceptibilidad individual. Los niños, los pacientes de mayores de edad, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas son más susceptibles a los efectos del ruido que las personas sanas o que son adultos jóvenes. Esa es la parte del ruido. La Organización Mundial de la Salud tiene estudios muy completos sobre eso y en eso se basan justamente las regulaciones para la contaminación acústica o leyes de ruido, como quisimos tener acá en Panamá, que falta nada más. Otra vez fue aprobada en las 3 debates de la Asamblea y solo faltó la sanción del señor presidente. A ver, doctora, cuéntenos de eso porque me parece un dato también bastante interesante. Usted mencionaba que hay ciudades que ya se han catalogado como las más ruidosas. Sí. ¿Cómo nosotros hacemos, cómo se mide que es una ciudad ruidosa? Panamá, ¿cómo lo mide? O sea, lo estamos midiendo. ¿Cómo es eso? Cuéntenos. Bueno, en Panamá tenemos algunos estudios, no hay todavía, hay que hacer lo que se llama el mapa de ruido. Okay. Eso se hace primero, se hace un mapa de ruido. Entonces se van a ver justamente las áreas que tienen mayor volumen de ruido durante el día y el tiempo.
También se hace una diferenciación entre el ruido que se produce durante el día hasta las 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana. Son ¿Y eso por dos qué? niveles. Bueno, porque en la parte de las 10 hasta las 6 es cuando supuestamente casi todo el mundo está en reposo. Y la OMS ya ha definido por los estudios que se necesita un nivel de ruido menor de 40 en el ambiente donde está esa residencia para que la persona pueda primero alcanzar el sueño y luego mantener un sueño reparador. Dentro de la habitación debe estar alrededor de 35 a 30. Entonces son un niveles por fuera de la ventana y a más o menos unos metros a la calle, en el caso de que sean casas. Y luego lo que se ve dentro del ambiente. Pero ese es para que se tenga un sueño reparador, usted consiga dormir al tiempo que quiere, etcétera. Entonces, que también es importante. Por eso hay una separación entre el ruido durante el día y el ruido durante la noche. Y disculpe que la interrumpa, pero esta sería una de las justificaciones. Estamos hablando de una razón científica de por qué entonces en las comunidades, en los barrios, hay estas leyes o estas regulaciones de que después de las 12 de la noche nadie puede tener una bocina alta en la barriada. Porque sí, la persona puede querer divertirse, dormir, etcétera, pero las personas alrededor quieren dormir. Y eso es un derecho de todos. Entonces, en esa ley del ruido, se pasó en el año 2023, pasó por la Asamblea Legislativa y los señores diputados encontraron que era positiva y fue aprobada 3 debates. Y pasó a la presidencia y luego en la presidencia hubo algunas quejas sobre algunas modificaciones que podían hacerse sobre la ley y bueno, quedó allí para ser sancionada y no se sancionó hasta cuando terminó el periodo. Es decir, que ahorita mismo, ¿qué tenemos en tema de regulación para ruido? ¿Qué tenemos ahorita mismo? Esta entonces no se aprobó, está pendiente y contenía mucha más información y mucha más regulación de lo que tenemos. Correcto. Hablemos de eso, doctora, porque nos interesa bastante importante. Bueno, tenemos un decreto ejecutivo que es de uso, que es el decreto ejecutivo del año 2002 y modificado en el 2004, en donde se dan las regulaciones en cuanto a los niveles de ruido en esos periodos durante la noche, en las áreas residenciales, en las áreas comerciales, etcétera, ¿no? En general, por ejemplo, el nivel de ruido es por lo menos 10 decibeles más bajo en la noche. Y debemos dar una acotación aquí importante, pues porque cuando uno habla de los números, 43, pues pensamos que 42, 43 sería aritmético, ¿no? 42 sumo 1, 43. No, en el nivel del ruido, esta es una preparación logarítmica. Entonces, cada vez que subimos 3 decibeles, estamos doblando la presión. Wow. Y aquí tengo que volver a parar. Wow. Entonces, vamos a ver, esto es bien importante, doctora, sí, porque parece insignificante cuando escuchamos esas cifras. A veces yo veo letreros también en algunos edificios, hospitales. Ves un letrerito, nivel ruido máximo tanto. Así es. Entonces, la primera cosa, el nivel o el volumen del sonido se denomina decibeles. Entonces, allí tenemos que, cuando hablamos de 70 decibeles, es un nivel que no da problemas de audición, no va a dañar la audición. Porque el sonido tenemos que ver que pues, es placentero. Por ejemplo, tenemos sonido del mar, es muy placentero. Tenemos el chillido de los pajaritos, es placentero, pero luego tenemos una bocina que tenemos al lado y ya ese sonido ya se convierte en un ruido por definición. Pero lo que tenemos que saber de todos esos sonidos es que todos son ondas sonoras. Ondas sonoras, son ondas que se desplazan en el aire. Y esas ondas tienen una presión, llevan una carga de presión sonora. Entonces pensemos en presión. Cuando hacemos con esto de la presión, hay un nivel de presión que ya se ha estudiado que es tolerable en el oído interno, que es donde está el órgano efector, que es la cóclea, que hay unas células muy pequeñas allí, muy delicadas, que tienen unos cilios, unos pelitos. La presión que pueden tolerar ellas en el adulto es de 1.6 pascales, que es una medida de presión, en una semana, y en los niños es de 0.5. Tenemos que traducir eso. Traducir eso. Bueno, la traducción para nosotros leigos, que no somos ni físicos ni ingenieros, es de que esa presión se traduce en que podemos tolerar, y es lo que se llama tolerancia sonora, podemos tolerar hasta 80 decibeles de volumen en una semana, en 7 días, una semana. Wow. ¿Ya? 80 decibeles. O sea que sí, por ejemplo, en el caso... trabajamos mucho con la parte individual, el uso de los audífonos, los equipos de audio personal, las personas que tienen videojuegos,
las personas que van a lugares de entretenimiento donde hay música, música al vivo o música en equipos. Entonces, tenemos que estar claros que debemos mantenernos en áreas donde sea menos de 80. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo con los equipos de audio personal? No podemos andar con un aparato midiendo el nivel de ruido. Ajá, ¿cómo me doy cuenta cuando sobrepasa el nivel? Cuando usamos los equipos de audio personal, los teléfonos inteligentes, hay algunas compañías que ya han colocado dentro de su sistema, su software dentro del equipo, unas normativas que hizo la OMS con la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que en el equipo haya una parte que se llama dosímetro, que va a medir cuánto tiempo hemos estado escuchando y a qué nivel sonoro. Y nos va a decir en porcentaje, ya cubriste el 50% de tu tolerancia, que sería de esos 80 decibeles en una semana. ¿Por qué? Porque, bueno, hay personas que pueden estar utilizando, le gustó una canción y la subió a 90. Si vamos y la tabla va basada en lo que la regulación que hay para la parte ocupacional, las personas que trabajan en ambiente de ruido, en fábricas, etcétera, hay una ley donde dice esta persona no puede estar en este lugar más de 20 minutos, más de 30 minutos, más de una hora. Entonces, cuando vamos a es paralelo porque el daño es lo mismo, simplemente el lugar y la forma es diferente. Pero vuelvo a la presión. Lo que tenemos que estar claros es la presión sonora que nos da. Entonces, cuando esta persona está a 90, el normal, en Panamá es 85, pero en Europa es 80, es la que tomamos, OMS toma 80. Pero entonces cuando estamos a 90, ustedes ven que ya hay 3, 6, 9, hay 3 veces. O sea que hemos triplicado la presión sonora que tenemos. Entonces cuando tenemos 90 decibeles, allí nada más tenemos a ver si son 8, 4, 2, máximo 1 hora o mínimo, o menos de 1 hora. No recuerdo ahora bien porque no tengo la tabla. Pero sabemos que cada vez que subimos 3 decibeles tenemos que disminuir el tiempo a la mitad. Entonces, si a 80 decibeles, utilizando la clasificación en Europa, si 80 decibeles podemos pasar 40 horas, 83 decibeles solo podemos pasar 4 horas, por tanto 86 decibeles solo 2 horas y el próximo sería 1 hora menos. Ya, así sucesivamente. Entonces, a ver, recapitulando, doctora, quiere decir que yo puedo escuchar, por ejemplo, música, y ahorita hablamos de los aparatos, de los audífonos, que también tengo un tema con esos aparatos. Yo puedo escuchar música a un nivel... A 70. Y no pasa nada, lo puedo escuchar toda la semana y no voy a tener daño a mi audición. Correcto. Lo puedo escuchar todo el tiempo. Pero si ya yo subo el volumen, entonces el tiempo en que yo puedo estar escuchando esa música a ese volumen se disminuye. Correcto. ¿Qué pasa entonces con las personas que están todas las semanas, usan la cantidad de tiempo o sobrepasan el nivel permitido de decibeles? ¿Qué pasa? Bueno, ya se ha estudiado eso también. Muchos técnicos han estado estudiando esa parte. Entonces, hay un ejemplo que voy a darte que muchos han podido pasar, que van a un evento, vamos a hacer un 15 años, y están cerca de las bocinas y pasaron divertidos toda la noche allí, pero cuando salen del evento sienten que no oyen de un oído, que está tapado. Dice, ay, se me tapó el oído. Sí. Y bueno, esperan a ver qué pasa y en la mañana despiertan y regresó la audición. ¿Sí? Sí. Entonces dice, no, verdad, se me fue por el sonido, pero ya me regresó. Perfecto, no pasa nada. Entonces, ahí tenemos que estar claros que ha ocurrido un daño a la audición, simplemente que ha sido temporal, porque ha habido una capacidad de la audición, del oído, pues de los sistemas del oído en ese momento, para poder reparar. Sin embargo, y eso era algo que nosotros mismos como médicos decíamos, porque era el conocimiento. Sin embargo, hace unos 7 años, estudiaron un poco más esto y lo que encontraron es que no, que cada vez que tenemos esas pérdidas de audición que se recuperan al día siguiente, sí nos queda una lesión. No se repara completamente, nos queda. Y esa lesión, si volvemos a repetirla muchas veces, pues muy probablemente va a tener daños consecuentes en la audición. No hay una escala, así como digo, tienen que pasar 80 decibeles o 40 horas y si no, no. No tenemos la escala específica de
cuánto tiempo demora, pero se sabe por la parte industrial que la persona que se mantiene en ambiente de sonido alto, sin protección importante y sin medidas, va a poder tener muy probablemente pérdida auditiva después de 10 años de estar en esa situación. Y además de la pérdida auditiva, doctora, entonces también todo lo que usted comentó al principio sí, de por supuesto. Hipertensión, o sea, la presión alta. Por supuesto, porque ya se sobrepasó. Está constantemente recibiendo eso. De ahí vamos a retomar, doctora, y a rescatar el mensaje de usar su equipo de protección personal a los señores y señoras que trabajan en ambiente de ruido. Por supuesto. A veces... esa es mi especialidad, salud ocupacional. Entonces es bastante difícil lograr que las personas acepten los equipos de protección o los dispositivos de protección personal, porque no es visible el daño. El daño. No es visible usted porque me voy a poner, y lo que siempre pues se alega es que a veces es un poco incómodo, o me molesta, o me aprieta, o ya sudo y me lo quito por ratos. Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta, porque la doctora nos acaba de decir, ese pequeño daño que tuviste, que aunque es transitorio, se va acumulando. Y lo que siempre hemos dicho acá es que al final de la historia, cuando ya uno tiene cierta edad, eres el resultado de todo lo que acumulaste a lo largo de tu vida. Entonces ya cuando tienes 30, 40, 50, entonces quieres tratar de recuperar lo que perdiste y muchas veces ya no se puede. Por eso es importante la prevención. Perfecto. Por eso es importante la prevención. Voy a recordar los números de teléfono para ver si alguno de nuestros oyentes tiene alguna pregunta, pueden comunicarse, pero la verdad es que está muy interesante toda la información, doctora. Ni yo quiero preguntarle nada. 378-2711 y 378-2712 para nuestros amigos que quieran hacer alguna consulta a la doctora Amarilis. Seguimos, doctora. Entonces estábamos conversando del ruido acumulado. Esa es una información más o menos reciente dentro de lo que sabemos que en medicina hay cambios, ¿no? Pero sí, muy importante eso de que aunque haya una recuperación general que sentimos no estoy oyendo bien nuevamente, hay una lesión dentro de la cóclea y esa lesión puede entonces magnificarse con la cantidad de veces que eso ocurra. El otro problema es que además de la pérdida auditiva, ¿y qué es pérdida auditiva? Bueno, normalmente el rango de sonidos que nuestro cuerpo puede percibir va de 20 hasta 20.000 Hz. Sin embargo, con el tiempo eso se va perdiendo, entonces ya en el adulto joven ya no son 20.000, vamos con por 16. O sea que nosotros, por ejemplo, tenemos 16 si no tenemos hasta 16. Y eso nos da un rango suficiente para todos los sonidos que hay en el ambiente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de pérdida auditiva es porque hemos perdido la capacidad de percibir algunos sonidos. Y hay también una parte importante que hay que hablar en la audición, que la audición no es solo oír, sino que tenemos que escuchar. ¿Qué significa eso? Que hay una integración del sonido a lo que significa, y eso va hasta el cerebro. ¿Sí? Eso explica lo que voy a hablar después de las pérdidas congénitas, la importancia de hacer los diagnósticos congénitos, porque tenemos que tener que toda esa vía esté funcionando y consiga llegar a esas áreas cerebrales. El sonido que está en el ambiente viene en forma de esas ondas que hemos hablado, impacta en el oído en una cosa que se llama la membrana timpánica. De esa membrana timpánica pasa unos huesecillos que todos recordamos del colegio. Preguntas de examen. Preguntas de examen y tan lindos que son, la verdad que es una maravilla. Y luego llegan a la cóclea, ¿verdad? Que sería la que parece un caracol. En ese caracol entonces están las células que son las que van a sentir, a percibir ese sonido y van a ver entonces cambios de mecánico a eléctrico y van a formar entonces los potenciales microfónicos, que son los que van a ir por el nervio coclear y luego van a subir hasta el cerebro, hacia el área temporal, que es un área del cerebro que está cerca del oído dentro, que es el área temporal donde va a haber entonces la integración de ese sonido a lo que significa. Entonces, porque es igual que cuando uno oye una lengua extraña, ¿no? Está oyendo, pero no estás entendiendo nada. Entonces, esa es un proceso muy complejo. Es una parte compleja. Y tiene que darse, y es un proceso que es progresivo, no puede darse en una sola sentada, eso es progresivo. Igual que los niños nacen, ellos están oyendo, pero no consiguen entender hasta que comienzan a tener lenguaje, que ya sería después al año, ¿no? Bueno, la cosa es que es importante que tengamos claro que tenemos que tener todo ese sistema funcionante. Y cuando me hablas de que, bueno, si tenemos todos estos traumas y estamos en contacto con un sonido y no hacemos ningún cuidado,
también tenemos que con el tiempo, ya en el adulto mayor, después de los 50 años, que no es adulto mayor es 60, va a tener entonces lo que se llama la presbiacusia, que todavía también se está estudiando si esa presbiacusia, que es la pérdida de la audición por la edad, es un fenómeno realmente longitudinal para todos, o si depende de algo que se llama epigenética, que se está estudiando también, que son los efectos del ambiente y la calidad de vida y las cosas que hacemos en nuestra vida, y sí, una parte genética para llegar a esa pérdida. Porque sabemos que hay pacientes de 80 años que escuchan muy bien y otros que tienen... Y otros tienen 40 y no escuchan nada. Así mismo. No escuchan muy bien. Entonces todo depende. Entonces no hemos llegado todavía a ese refinamiento, pero sabemos que existe. Entonces, pero doctora, de manera natural, a medida que envejecemos, vamos a ir perdiendo un poco la audición o necesariamente. Si yo me cuido, no escucho ruido, evito esos ambientes que son desfavorables, yo voy a conservar mi audición. Mejor que otra. Lo que te puedo decir en este momento es que la vas a conservar mejor que una persona que no ha tomado esas medidas. Porque como te digo, hay una parte ahí que no se sabe todavía en qué pacientes sí va a ocurrir, aunque no hayan nada, y otros que pueden salvarse de eso. Pero lo que sí sabemos es que si tomamos medidas de prevención, no vamos a estar tan mal como otras personas. Y lo contrario es que si no las tomamos, a los 40 ya no escuchas bien. Sí, es probable. Y no solo no escuchas, sino que también entonces tienes afectación del sistema del equilibrio. ¿No? Bueno, allá vamos. Bueno, termino nada más con la parte de la audición para decir que es importante entonces las otras enfermedades, que hay enfermedades que son reconocidas. Y hablando de la prevalencia que tiene en Panamá la diabetes y la hipertensión, tengo que dar la información de que la diabetes está muy relacionada, hay una alta prevalencia, de 2 a 3 veces mayor probabilidad de pérdida auditiva en el paciente diabético no controlado, que en el paciente que no es diabético. Por tanto, al paciente, la recomendación ahora es que el paciente que se le diagnostica diabetes tipo 1, se le haga una audiometría de base y luego se haga audiometría cada 3 años. Importante, como todo, el paciente bien controlado que tiene su hemoglobina glicosilada baja de 5.3, etcétera, pues probablemente no. ¿Por qué? Porque es el mismo factor que da el problema de la neuropatía diabética, que hay el acúmulo del azúcar, que daña los nervios, que daña los vasos. Entonces la diabetes es conocida. Y la segunda en prevalencia en Panamá, que es la hipertensión arterial, también, por supuesto, si ataca los vasos. Una cosa importante es que el oído tiene lo que se llama una vascularización terminal. ¿Qué significa? Que tiene la arteria coclear y no tiene ninguna otra que supla esa área tan importante. Y la cóclea, como estamos oyendo, primero funciona 24/7, ¿no? Porque siempre estamos oyendo. Estamos dormidos, pero estamos oyendo. Okay. Entonces, es 24/7, por tanto, la necesidad de oxígeno, que es lo que suple todas esas células, es continua. Entonces, si tenemos una disminución en el aporte de oxígeno y de glucosa a esas células, vamos a tener daño. Wow. Entonces, es claro entender que la diabetes y la hipertensión son factores muy importantes que debemos prevenir, y si no podemos prevenirlo y ya lo tenemos que controlarlo. Ok, doctora, entonces recomendación para los colegas médicos, porque también hay colegas que escuchan este programa, a su paciente dentro del paquete de estudios de control médico anual periódico, deberíamos incluir entonces unas pruebas auditivas si tienen estas dos enfermedades. De base, sí. Eso es algo que vamos a trabajar a nivel de las normas de atención del adulto y adulto mayor. En el adulto mayor es importantísimo. Y en el adulto también en la parte del paciente diabético, es decir, se hace el diagnóstico de diabetes y se hace la audiometría. Eso, por ejemplo, la Asociación de Diabetes Americana ya lo tiene dentro de su reglamentación. Acá en Panamá todavía. No, pero caminaremos para allá. Y sobre todo entonces necesitamos también, esa es parte de las regulaciones también que podemos tener en la ley que no ha sido, que no se sancionó. No, si está en la norma, es suficiente, pienso yo. Digo, yo no sé la bueno, parte para los legislativa. médicos, lo cumplimos los médicos. Sí, porque es una indicación, ¿no? Es una indicación. Entonces, esas dos enfermedades son básicas en esto. La otra cosa súper importante que tengo que hablar en relación a audición de hábitos es el fumar. El fumar. El fumar, ajá, cigarrillo. Por ahí nos está escuchando alguien bien importante. Es algo bien importante. Porque el cigarrillo tiene varios aspectos. Tiene la nicotina
y tiene las otras cosas que están en ese vapor espantoso. Entonces, la nicotina por sí misma sabemos todos que va a dar una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción continua, porque la persona fuma 20 cigarrillos por día, o 3 cigarrillos por día, o 40 cigarrillos por día, por el tiempo prolongado va a llevar a vasoconstricción. Entonces ya hay estudios de la asociación de la persona que fuma cigarrillo con la pérdida. Entonces, además de tener todas esas implicaciones que van a tener cardiovasculares, los problemas pulmonares, cáncer, la bronquiectasia, el cáncer, la tos crónica, también van a tener pérdida auditiva. Tempranamente. Entonces, por fumar. Wow. El alcohol está asociado también. Entonces, los hábitos es mejor, esos malos hábitos, dejarlos prontamente, si los tiene, porque es la manera de preservar no solo su salud en general, sino también la audición. Y dice, bueno, leí de un artículo de un colega en Sudamérica que se sintió ofendidísimo porque un paciente le dijo, bueno, doctor, pero bueno, nada más que pierdo la audición, no pasa nada. Ajá. Pero realmente porque no ven la audición como lo que es. Como algo tan importante. La audición lo que hace es comunicarnos con el ambiente y las personas. O sea, no es nada más que no quiero oír lo que usted dice, sino que me comunica con el ambiente, me dice de esas cosas, dónde está el peligro, que hay una cosa muy bonita y sabemos que los sonidos, hay una descarga de endorfina muy grande y te da tranquilidad, te da paz, te da sensaciones, por eso las músicas también, las letras y el ritmo de la música también es importante. Y es lo que vamos a ver después. Entonces, realmente es el sentido de la comunicación. Bien decía Helen Keller que prefería seguir ciega a no escuchar, y ella tenía ambos. Ella no oía y tampoco veía. Pero la pérdida de audición fue posterior y se dio cuenta de la necesidad que tenía. Entonces, es muy importante que hagamos lo posible por prevenir. Entonces, ¿la prevención cuál es? La primera cosa, pues eso, si tenemos una enfermedad, en caso de que ya sea mayor, tiene una enfermedad, hacer el buen control de la misma, evitar esos malos hábitos de fumar y del cigarrillo. Tengo que decir también que todo este tipo de hábitos de fumar, de otras cosas también son importantes. Vapear se llama así. No buscaba el término. También entonces las medidas de protección del oído, sería entonces el trauma, evitar, y esto sí se dio ya en Panamá, evitar el uso de bastonetes, ¿verdad? Que ya no traen eso con el nombre coloquial que conocíamos, que eran de plástico, y bueno, ahora como no hay el plástico, no hay. Hay algunos que trajeron unos de cartón, pero la mejor cosa es saber que el oído no tiene que limpiarse con nada, sino con para no decir el nombre del Kleenex, un papel la concha. Lo usábamos los hisopos, lo que quiere decir la doctora, que no lo quiere decir mucho para que por la marca, no se preocupe. Teníamos la mala costumbre, y eso sí. Usualmente nada más pensábamos en el cuidado del oído, era limpiarse la orejita, que decimos que es el pabellón auricular, y limpiarse el conducto auditivo, que era meterse un palito en el conducto para sacarse la cera. Entonces, eso para nosotros era cuidar el oído. Y lo que queremos hoy que también amplíen su mente es que cuidar el oído es cuidar el sonido, el ruido que entras, porque eso te hace mucho más daño, ¿no? Porque aquí el daño es local, vamos a decirlo así. Por supuesto, toda la ruta que ya usted escribió hay que conservarla. Desde donde entra hasta los nerviecillos, y ya vimos hasta la oxigenación y el cerebro, porque si tienes un problema en el cerebro tampoco no entiendes el sonido que llegó. Todo eso es importante cuidarlo, pero empieza afuerita, que es la orejita. Y ahí entonces no estar metiéndose nada por las orejas. Eso lo hacen mucho los niños también. Pero algunas mamás que quieren limpiar, y desde que son chiquititos los bebés le están poniéndole los hisopos con la punta de algodón para limpiar. Es para limpiar el pabellón auricular, o sea, la orejita con aceitito, para que no se le acumule el cebito y todo eso, pero no es para meterlo adentro del conducto. No para nada. Y los adultos también, cuando no escuchan, a veces sienten que es porque tengo cera, y quieren ir del médico de cabecera o al médico general a la consulta. Doctora, vengo para que me lave los oídos porque no escucho. Entonces, tienes tú que hacer la historia para atrás, donde trabajas y todo esto, porque no escuchas. No, es que yo creo que tengo cera. Entonces, por intentar sacar esa cera, se introducen toda clase de cosas en el oído para poder intentar sacar la supuesta cera, ¿verdad? Y limpiarse, y se producen lo que son los traumas. Los traumas, justamente. Entonces hay que evitar los traumas porque son una de las cosas. En una de esas traumas, por ejemplo, de colocar a veces que se colocan ganchitos, etcétera, y se traumatiza la membrana timpánica, que es esa membrana que va a recibir las ondas sonoras. Entonces se lesionan eso, hay una perforación y comienzan los problemas, ¿no?
La mayoría de las veces cuando ese trauma es espontáneo, traumático, es temporal, entonces la membrana timpánica consigue repararse sin cirugía, pero otras veces tenemos que ir a operar. Y también algunas cosas que se meten, doctora, he visto porque me han llegado que se lesionan el conducto, sangran, se infecta. Ay, sí. Entonces... Terrible, sí. Entonces, bueno, y tengo que, ahora que dices del trauma, no está relacionado con la audición, pero debo hablarlo porque ya hemos tenido varios casos en el hospital de personas que van a colocarse fuera del área del lóbulo. Es la única área de la pabellón auricular donde es posible colocar un cuerpo extraño, que es un arete o ganchito o aro o lo que sea, es en el lóbulo porque no hay cartílago. Allí solamente es tejido denso en la piel, un tejido denso dentro con grasa y eso no tiene ningún problema, el cuerpo lo tolera. Por eso, por todos los siglos, amén, las mujeres han puesto y los hombres también en algún momento utilizan el lóbulo. Sin embargo, ahora hay esta moda de colocarse varios en todo el borde del pabellón auricular cerca del cartílago. Sí, y en algunas ocasiones lo colocan sobre el cartílago. Y eso da una infección porque es un cuerpo extraño, hay una lesión de la piel que es lo que nos protege de las infecciones profundas y tenemos entonces lo que es la celulitis o la pericondritis, que es una inflamación de todo el pabellón auricular que necesita entonces tratamiento antibiótico por varios días, drenaje, se forman abscesos y a veces infelizmente como eso, la forma en que lo colocan, supe de una persona que llegó a un lugar, vio, le vendieron eso, no ni siquiera le limpiaron y así de pie con una pistola, ¡pam!, le pusieron un arete y bueno, a los días se le infectó, por supuesto, porque no hubo cuidados de asepsia ni antisepsia, no hay nada, no se pone nada. Entonces, no está relacionado con la audición, pero está cerca de ese órgano tan importante. Claro. Y por supuesto, vamos a tener que dar antibióticos, estar hospitalizados por cierto tiempo y es probable que también queden con lesiones. No llegan a tiempo o si el antibiótico no consigue ser efectivo por lo agresivo que se llama una oreja en coliflor. Entonces, en vez de tener una oreja bonita, con un arete gracioso, van a tener una deformidad en ese pabellón. Entonces, no es correcto. Entonces, el lóbulo, lo que habla usted del lóbulo, doctora, es la parte carnosita esa que cuelga y que es móvil y que a veces no duele mucho cuando la aprietas. Que es más clarita. Es más clarita. Esa es la única en donde se puede colocar. Ya, donde está más durito, donde usted lo siente más, nada de eso, por ahí hay que ponerse famosos piercings. Eso es cartílago. Sí, muchas gracias. Doctora, mencionó un tiempo para que los amigos oyentes siempre hemos sabido que la audición es uno de los sentidos también, el sentido de la audición, de los primeros que se desarrollan en el ser humano, los últimos que se pierde. Le decimos a las personas también en fase única, a los familiares que le hablen, es de los primeros que se desarrollan, lo último que se pierde. Háblenos de eso, doctora, porque también usted tiene un programa muy bonito con el tema de las embarazadas. Mencionó hace un rato las embarazadas. Los bebés tienen esta percepción desde que están en el vientre de la mamá. Materno, sí. Sí, realmente en la embriogénesis, es decir, en el desarrollo del bebé, del feto dentro del vientre materno, tenemos que ya para las 16 semanas todo lo que es el órgano de la audición está formado. Del bebé. 16 semanas. Vendrían siendo entonces lo que... 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. Ya está formado. Y durante todo ese periodo el bebé va a poder sentir y escuchar algunos sonidos. Es tanto que se han hecho estudios en Finlandia, por ejemplo, en donde luego que el bebé nace, le ponen varias voces de mujeres, pero de varios timbres de voces y consiguen reconocer el que es de su madre por lo que hacen, por ejemplo, o parpadean o se mueven, etcétera. Perciben ese sonido, reaccionan hacia el sonido de la madre. Entonces se sabe que sí consiguen escuchar. Por tanto, es importante también las mujeres embarazadas estar cuidándose de evitar estos lugares con sonido muy alto, ¿no? Que hablamos ya no de ruido, sonido muy alto, porque la persona va para divertirse. Y ese es otro punto importante. Entonces, bueno, siguiendo en eso, es importante el diagnóstico temprano de la pérdida auditiva. Si hemos captado todo esto, sabemos entonces que la audición pues está desde el momento dentro del feto y cuando el niño nace podemos hacer pruebas que nos pueden decir si percibe los sonidos, ¿verdad? Porque ya en la parte neurológica está allí, se va a desarrollar, sí, pero ya hay.
Y esos son los estudios que llamamos tamizaje auditivo neonatal, Okay. que es un examen que ya por ley está desde el año 2022, la ley 329, junto con el tamizaje cardíaco, el metabólico y el ocular, que debe hacerse a todo niño que nace en el país o que esté en ese tiempo, por ejemplo, definiese a través de la frontera antes de los 30 días. ¿Qué es lo que Doctora, hacemos? disculpe la interrumpa. El tamizaje en los niños es supremamente importante porque anteriormente se daban diagnósticos a edades muy tardías. Entonces, cuando lo diagnosticamos temprano, podemos establecer algunos programas o manejos para poder ayudar a ese niño a que mejore su calidad de vida. Correctamente. Hasta hace el tamizaje como tal está hace más de 30 años en todo el mundo. En Panamá se está haciendo desde el 88 comenzaron con otros estudios, pero ya para los 2000 ya estábamos haciendo esto en las instituciones y a nivel privado. Y justamente anteriormente se hace ese estudio cuando se va a dar cuenta la persona de que el niño no escucha, cuando no adquiere lenguaje. Y eso nos va a tomar de 2 a 3 años, que es cuando ya, porque siempre aquello de que, no, que el primito habló tarde, no, que no te preocupes que ya viene porque el niño camina, el niño tiene todas las actividades motoras, están bien. Eso es lo que tiene el problema de la audición, que la hipoacusia puede ser aislada, no tiene que tener un síndrome. Doctora, hablando de los niños, cuando los padres o los familiares o los amigos le hablan a los niños, ¿esos lenguajes es apropiado? Sí, mira que eso es una cosa bien interesante. Y eso se da en todas las culturas. Y lo que se ha visto es que realmente tenemos dentro de nuestro cerebro esa parte porque el sonido agudo es más fácil identificable. Entonces, si ves que todo es cierto, cada vez que uno ve a un niño comienza, ay, mi amor, ¿cómo está? Aunque tenga la voz más gruesa del mundo, queda para eso. Pero es algo que está dentro como una impronta que está cultural en nosotros. Entre nosotros sí, en todas las culturas se da, en todas las culturas. Entonces, es positivo, no hay ningún problema. Cuando está más grande, no. Entonces, regresaba al punto, sí, que como bien dices, se daba el diagnóstico a los 2, 4 años, porque era cuando ya llegaban al límite de que todos los primitos hablan y él no habla, lo llevaban al médico. O incluso cuando llega al preescolar también. Entonces, no, con este tamizaje se hace en los primeros días del nacimiento, de preferencia hacerlo antes de la salida del hospital, de manera que haya tranquilidad de poder hacer el estudio y la persona no tiene que regresar, etcétera. Pero si no se da esa condición o si el niño estuvo en intensivo por alguna patología, pues cuando ya está mejor, se le está dando alta, se le hace el estudio. Entonces se habla de tamizaje auditivo neonatal hasta más o menos es 29 días, pero hablamos de 30 días de nacido. Okay. Y con eso vamos a detectar, porque en esa fase estamos solamente detectando que hay algún problema, no estamos diagnosticando formalmente, porque hay muchas otras cosas que pueden pasar, que haya el calcium, que es un material como un cebito, puede estar dentro del oído porque es bien temprano, o puede tener restos de líquido en el oído, que también se puede dar y es normal. Entonces, siempre, si no pasa en esa primera detección, y hemos hecho una cosa que se llama emisiones otoacústicas, que es lo que es más frecuente, entonces se repite la prueba en ese periodo de 30 días, porque sí tenemos que tener un tamizaje, una detección formal, completa, antes de los 30 días. Antes de los 30 días. Antes de los 30 días. Pero, por ejemplo, acá en el Ministerio de Salud utilizamos otro equipo que son los potenciales evocados automatizados, que son muy sensibles y que obvian esa parte de si tiene el calcium o lo que sea. Entonces, en esta, pues se puede hacer directamente pasar. El paciente que se detecta que tiene alguna alteración de la audición porque no pasó en esos 30 días, se pasa una fase diagnóstica, en donde ya entonces se hacen otras pruebas mucho más complejas, en donde ya tiene que ir a un centro regional. Y ahí puedo dar la buena noticia que a nivel del Ministerio de Salud ya podemos hacer esas pruebas, no solamente aquí en Panamá, como era antiguamente, que tenían que venir al Hospital del Niño, al Hospital de la Caja, o a un hospital privado, por supuesto, pero ya tenemos a nivel del Ministerio de Salud en David Chiriquí, en Veraguas, en Santiago de Veraguas, y también en Panamá Oeste, en el Nicolás Solano, en La Chorrera. Entonces tenemos 3 polos de diagnóstico formal en donde pues van a tener que desplazarse de 100, 150 kilómetros para poder llegar a eso, que es lo que se aspiraba, ¿no?
Y luego, entonces, de que se hace el diagnóstico, que puede ser una hipoacusia, o sea, una pérdida auditiva que puede ser neurosensorial, es decir, que está entre la cóclea y el nervio y el cerebro. Podemos tener una que se llama conductiva, que es en el sistema de los huesecillos, que a veces los huesecillos, como son tan especiales, no se forman correctamente y quedan entonces o con anquilosis o no se mueven, etcétera. Esa es una conductiva. O podemos tener una mixta, pero también podemos tener que sea unilateral o bilateral. O sea, que sean ambos oídos o solo uno. Sí. Sabemos de las estadísticas mundiales que 1 de cada 1000 niños que nacen van a tener una pérdida neurosensorial profunda y bilateral. ¿Eso qué significa? Que no consigue percibir sonidos de ninguno de los oídos, y eso es a nivel profundo, es decir, hacemos un disparo y no lo escucha. ¿Ya? Ese niño o niña entonces va a seguir para, primero, ponerle unos audífonos para mantener el área. También es importante saber que, además de que es importante para hacer el diagnóstico temprano, es porque el cerebro y el ser humano es maravilloso, y el cerebro no deja ningún área del cerebro sin utilizar, porque son tan preciosas esas células que las utiliza. Entonces, si no utilizamos y ese niño, vamos a decir que llega al diagnóstico, pero no hacemos nada, no le ponemos audífonos, no va a terapia, no se lleva un sistema, el papá supo o el familiar supo, el niño no oye y se queda con eso y no continúa con las citas que muy probablemente le han dado, ese niño va a ir perdiendo la capacidad después de poder utilizar esa área porque la va a tomar o la visión o el tacto. Entonces el cerebro no se mantiene ahí esperando a que consigamos tener una evolución, sino que lo utiliza para otra cosa. Entonces, si le han hecho el diagnóstico de hipoacusia a su niño, continúe tocando puertas. Sé que a veces es un poco difícil todavía. Estamos trabajando, el ministerio trabaja para que eso no ocurra. Pero la persona, el familiar, tiene que estar pendiente. Que ya sabe que su niño tiene una dificultad, es mejor llevarlo para que ese niño a futuro tenga una mejor calidad de vida, porque va a recuperar algo o va a poder tener esa interacción a través de la audición, interacción con el medio y con los manitos. Entonces. Correcto. Y también es importante saber que la mejor habilitación comienza a los 6 meses. Esto del primer mes, luego el diagnóstico a los 3 meses, a los 6 meses de habilitación, es algo que ya está con evidencia a nivel mundial. No es solamente para Panamá, el mundo, la OMS ya lo aceptó también. Entonces tenemos que, antes de los 6 meses, tenemos que haber diagnosticado a ese niño y haber iniciado todo esto que hemos hablado. Terapia, si necesita audífono, si va a requerir algún tipo de implante que ya esté en un sistema que le pueda dar ese implante. Por ejemplo, para el Ministerio de Salud, pues el Hospital del Niño. Para la Caja de Seguro Social, el Hospital Pediátrico. Y bueno, a nivel privado lo que quieran conseguir. Pero debemos a esos 6 meses, porque lo que está evidenciado también es que si hacemos eso, vamos a poder tener un niño que a los 3 años tiene un vocabulario y una compenetración y compresión normal. Qué bonito, doctora, qué bonito. Pero esto es muy temprano. O sea, usted nos está diciendo, estamos hablando del nacimiento, 3 meses, 6 meses. Esto es muy temprano. Pero lo bueno es que tenemos soluciones, hay respuestas. Y en lugares que tienen mayores posibilidades y que ya han comenzado este programa antes, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, Australia, que está muy adelantado, ya ahora, en vez de ser 1-3-6, es 1-2-3. A los 3 meses tienen a ese niño habilitado y ya preparándolo. Y en otros lados, bueno, algún día llegaremos allá. Por ejemplo, ya se implanta a los 6 o 9 meses. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, doctora, muchísimas gracias. Yo ahorita no quiero dejar de cerrar este programa para hablar del tema de los dispositivos. Por favor. De los audífonos. Muy importante. Sé que hoy en día, a veces por necesidad, porque estamos en un lugar donde necesitamos esto por trabajo, pero aparte de eso, hay personas que se le pasan todo el día con los audífonos. Y los chicos, sobre todo los jóvenes hoy, están todo el tiempo con los audífonos. ¿Qué mensaje puede darnos a usted respecto a esto? Sí, es muy pertinente y te agradezco muchísimo esta oportunidad, porque justamente ahora estamos celebrando los 10 años de la iniciativa de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que se denomina Escuchar sin riesgo, que justamente lo que quiere es que ninguna persona tenga pérdida de audición por algo que era prevenible. Y en el punto específicamente con los equipos de audio y los sonidos que están alrededor nuestros. Entonces hay 3 normas bien sencillas. La primera, la que hemos hablado, si utiliza equipos de audio personal, MP3,
o está con audífonos por su trabajo o lo que sea, mantenga, si puede, un control de dosimetría, que sería en algunos teléfonos de marcas generales, por ejemplo el Huawei, el iPhone, el Sony, ya lo tienen incluido. Los otros equipos Samsung, etcétera, LG, también tienen algún sistema que se basa en esto mismo, en la presión sonora y la tolerancia sonora. Si no tiene nada de eso y no sabe cómo colocarlo, existe de colocarlo al 60% del volumen. Entonces, no poner el volumen más alto que pueda tener, sino el 60%. Otra medida de protección es, por ejemplo, utilizar los auriculares con protección de sonido, de manera que se quita el sonido ambiente y se mantiene solo el de adentro, por tanto no tiene que subirlo. El tiempo de uso, también tener descanso, ¿verdad? No mantenerse horas. Hay personas que duermen con el audífono colocado. Entonces hay que tener también descanso de ese sonido. Cada 2 horas descansar aunque sea 15 minutos. Eso en cuanto a eso. Segundo, hay ya herramientas gratuitas que también nos pueden ayudar. Queremos saber, por ejemplo, yo tengo 10 años de estar usando todo esto y ahora me preocupé qué puedo hacer y no tengo tiempo de ir al médico, me queda lejos. Bueno, hay una aplicación gratuita de la OMS también que se llama HearWho, HearWho. Esa es una aplicación gratuita tanto en Android como en iOS. Usted la baja, tiene en forma de unos números que le van a pasar sobre un sonido ambiente y le va a dar si la audición suya está dentro de los parámetros normales o si tiene alguna alteración. Y eso es un llamado de atención para ir a buscar ayuda. La segunda cosa es otra aplicación gratuita que se llama de NIOSH, que es un instituto del NIOSH de Estados Unidos de ocupacional, que lo que hace es tener en su audífono, en su teléfono, perdón, tiene un sonómetro calibrado. Entonces baja esa de NIOSH, es NIOSH, es una aplicación gratuita de sonómetro. Y con eso en cualquier lugar que usted va a un evento, está un poco alto, pone el sonómetro y dice 87. Bueno, yo me voy a ir a sentar en una mesa donde yo llegue a 80. Y en esa estoy tranquila. Y si puede estar en 75, mejor. Pero ya en 80, para que no esté tan lejos, ¡qué maravilla! Se juega en 80. La segunda cosa, igual, va a un lugar de entretenimiento, va a un evento deportivo, va a un banquete, va inclusive a la iglesia. Y pone usted su sonómetro y dice, no, aquí hay 85, me voy más atrás. Y si estoy en la casa, puedo ponerlo también para ver si el vecino tiene el ruido muy alto también. Entonces tengo que llamar a la policía. Allá tiene, en la casa, sí, en la casa se puede llamar. El municipio de Panamá, sus inspectores están a la orden y tienen el número, creo que es el 311, para esas quejas generales, y hay un número específico también del municipio de Panamá, de la alcaldía. Y ellos van con sus equipos de sonometría para medir dentro de su hogar ese nivel de ruido. Por ejemplo, hay una persona que me dijo que tiene un equipo de aire acondicionado cerca de su ventana de un edificio que no lo deja dormir. Entonces, el inspector va para ir a medir justamente cuál es el nivel de ruido dentro de esa recámara. Los inspectores del municipio. Del municipio. Del municipio de Panamá. Muy bien. Yo sé que el de Panamá y San Miguelito porque hemos tenido reuniones. Y me imagino que otros municipios del resto del país no estoy segura, deberían. Pero deben tener. Puedo decir con seguridad Panamá y San Miguelito en este momento. Entonces, eso es para lo que son los ruidos de la calle. ¿Y qué podemos hacer nosotros también para colaborar con la contaminación acústica? Estar pendiente de que nuestro auto, el sistema de escape, esté funcionando bien, evitar el rodamiento extremo, que sería estas personas que se la pasan quemando llanta. Cuando estamos pasando cerca de escuelas y hospitales hay que bajar la velocidad. Debemos tener alrededor de 40 porque en los hospitales, por esa necesidad que tienen las personas de recuperarse, tienen que tener el sonido allá adentro entre 30 a 35 decibeles. Los salones de clase, 30 a 35 decibeles. Por tanto, las escuelas son muy ruidosas. Tenemos que estar nosotros también pendientes de nuestra parte en esa contaminación acústica. Y luego, pues todo lo que son los transportes, etcétera. Bueno, muchas gracias, doctora. Ya casi que estamos al final del programa. Estamos muy, muy complacidos de que usted nos haya dado toda esta información. Yo creo que se nos han quedado cositas por fuera. Sí, todavía, pero lo importante, bueno, para las mamás, ha dado un dato muy, muy clave, que es el control de sus bebés.
Y bueno, es una buena noticia de que podamos Sí. tener recursos para darle Tenemos respuesta a recursos. esos niños. Y también nos ha dado pues, una noticia muy, muy importante de poder bajar estas aplicaciones, usar la Aplicaciones tecnología gratuitas. gratuitas, usar la tecnología para cuidar nuestra Ujú. propia salud. Doctora, Sí. no sé si quiere darnos unas palabras finales y también dónde pueden localizarlos a ustedes, nuestros amigos oyentes, si quieren atenderse o hacer una consulta o Ah, algo así. sí, bueno, no, lo más importante es que realmente es importante cuidarnos la audición. Realmente, como les digo, esta iniciativa tiene ya 10 años, se ha podido difundir a todo el mundo. Hay muchos grupos que están trabajando en esto y lo más importante es que nosotros como personas, cada uno dé su aporte para evitarlo, ¿verdad? Cuidarse, pero también cuidar a su comunidad, a su familia, a su ambiente. En cuanto al otro, sí, realmente, más que todo, prefiero este tipo de entrevistas que pueden llegar a muchas personas y poder entonces apoyar en eso. Muchísimas gracias. Entonces, nos queda más que agradecerle a todos ustedes, nuestros amigos oyentes, por estar siempre en sintonía de su programa Salud 360 y los invitamos a que nos acompañen en una próxima edición el siguiente sábado. Que pasen un bonito fin de semana, compartan y disfrutan en familia y a cuidar la audición. Ay, correcto, muchas gracias. Gracias Mira, por la doctora. invitación. Gracias, Sally.